En el principio, antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que las estrellas iluminaran la vasta oscuridad, la tierra era un lienzo sin forma y vacío. Un abismo que se extendía en todas las direcciones, un silencio primordial que lo cubría todo. La oscuridad reinaba sobre la faz de las profundidades. Un velo que no conocía el concepto de la luz. Una inmensidad que solo contenía la nada. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una presencia misteriosa y poderosa que flotaba sobre ese caos líquido, como un hálito de vida que esperaba su momento de manifestación. No había cielo, ni tierra, ni mar. Solo un vacío infinito. Una promesa latente que aguardaba la primera palabra, el primer acto de creación. En ese silencio, en esa quietud que se extendía eternamente, resonó la voz que lo cambiaría todo, la voz que daría forma a la existencia. Y la primera palabra fue un mandato, una declaración que partió la oscuridad, que dio origen a todo lo que conocemos. Y la voz de Dios resonó en el abismo, diciendo: «Sea la luz». Primer día, la separación de la luz y las tinieblas. Y fue la luz, la primera chispa de la existencia, un resplandor que rasgó la oscuridad, una explosión de energía que llenó el vacío. La luz era buena, y su brillo era tan intenso, su calidez tan prometedora, que Dios la separó de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y esta separación fue el primer acto de orden, el primer paso en la creación de un mundo que seguiría un ciclo perfecto. Y de esa forma, en ese momento de poder, la primera tarde y la primera mañana fueron. El día se levantó como un recordatorio constante de la presencia de la luz, y la noche se extendió como un manto de descanso, un espacio para el misterio y el silencio. El universo, que antes era una masa informe, ahora tenía un ritmo, una dualidad. La luz y la oscuridad, el día y la noche, una danza que se repetiría por toda la eternidad, un ciclo que nos recordaría, a cada amanecer, que la vida es una promesa renovada. Segundo día, el firmamento, un techo para la creación. La tierra seguía siendo una masa acuosa, un mundo de agua que se extendía sin límites, pero la voz de la creación volvió a resonar. Y Dios dijo: «Haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas». Y fue así. El firmamento se levantó como una cúpula majestuosa, un arco que se extendía sobre la tierra, un techo azul que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre él. Y Dios llamó al firmamento cielo. Por primera vez, había un arriba y un abajo, un firmamento que servía de frontera entre el mundo acuoso y las aguas que flotaban sobre él. Era un espacio vacío y vasto, un espacio de aire que se expandiría, un lugar para el vuelo, un lienzo para las nubes. La creación estaba tomando forma, un universo se estaba formando, con un orden y una estructura que antes eran impensables. Y fue una tarde, y fue una mañana. El cielo se erigió como el testigo silencioso de la creación que estaba por venir. Tercer día, el surgimiento de la tierra, los mares y la vegetación. La voz creadora volvió a sonar, esta vez con una intención de separar y de poblar. Y Dios dijo: «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco». Y fue así. Las aguas se retiraron, se amontonaron, formaron océanos, mares y lagos, y la tierra seca, que antes estaba oculta, se reveló. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahora, el mundo tenía continentes, islas, costas y profundidades marinas. Era un mundo de contrastes, de tierra y mar, de vida y de misterio. Pero la tierra estaba desnuda, un paisaje de rocas y arena. Y la voz de Dios volvió a resonar, con una urgencia que no tenía antes. Y Dios dijo: «Produza la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, cuya semilla esté en él, sobre la tierra».
Y fue así. La tierra, en un acto de obediencia, se llenó de vida. Los campos se cubrieron de hierba, los valles se llenaron de flores, y las colinas se poblaron de árboles majestuosos, cada uno con su propio fruto, cada uno con su propia semilla. La tierra estaba viva, era un jardín fértil y exuberante. Y Dios vio que era bueno. Y fue una tarde, y fue una mañana. Cuarto día. Los luminarias del cielo. La tierra era un jardín, pero el cielo estaba vacío. No había sol que diera calor, ni luna que diera luz, ni estrellas que brillaran en la noche. Y la voz de Dios se levantó una vez más. Y Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sirvan de lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso en el firmamento para que alumbrasen sobre la tierra, para que señoreasen en el día y en la noche, y para que separasen la luz de las tinieblas. El sol se levantó, majestuoso y ardiente, el corazón del día. La luna, con su luz plateada, se levantó en la noche. Y las estrellas, como miles de joyas, se esparcieron por el cielo. Y Dios vio que era bueno. Y fue una tarde, y fue una mañana. El universo estaba en perfecto equilibrio. Quinto día. Los habitantes del mar y el aire. El mar era un vasto océano, y el cielo una inmensidad sin vida. Y Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Las aguas se llenaron de vida. Criaturas enormes y pequeñas, cada una con su propio movimiento y su propia forma. Los océanos se llenaron de vida, de peces que nadaban en cardúmenes, de ballenas que se movían con una majestuosidad asombrosa, de criaturas extrañas que se escondían en las profundidades. Y el aire se llenó de alas. Las aves, en todas sus formas y colores, volaron por el cielo, sus cantos llenaron el aire, su movimiento se convirtió en un ballet de libertad. Y Dios los bendijo, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue una tarde, y fue una mañana. El mundo estaba lleno de un ruido de vida, de un canto de existencia que lo cubría todo. Sexto día. Los seres de la tierra y la corona de la creación. La tierra, el mar y el cielo estaban llenos de vida, pero aún faltaba algo. La voz de Dios se elevó con una nueva y más solemne intención. Y Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. La tierra dio a luz a una variedad increíble de criaturas: los leones, los tigres y los osos, los animales salvajes y feroces, los caballos, las vacas y las ovejas, los animales domésticos y mansos, y los pequeños seres, los insectos y los reptiles que se arrastraban por la tierra. Y Dios vio que era bueno. Pero la creación no estaba completa. Había un espacio para algo más, algo que fuera hecho a su imagen y semejanza. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo hizo a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y la voz de Dios se llenó de bendición. Y Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios les dio todo lo que creció sobre la tierra, cada planta que dio semilla, cada árbol que dio fruto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue una tarde,
Y fue una mañana, y en el Edén, un jardín perfecto, el hombre, Adán, recibió el aliento de vida, y con él la tarea de cuidar el paraíso, y de su costilla Eva fue formada, la compañera, el amor, la ayuda idónea, la culminación de la creación, y su amor, su unión, fue el sello final de la obra de Dios. Séptimo día, el descanso del Creador. La creación estaba completa. El universo, que una vez fue un vacío informe y oscuro, ahora era un cosmos lleno de vida, de luz, de orden y de belleza. Cada criatura tenía su lugar, cada planeta su órbita, cada ser humano su propósito. Y en el séptimo día, Dios reposó de toda la obra que había hecho, no porque estuviera cansado, sino porque la obra estaba terminada, y la bendijo y la santificó, porque en ese día reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El descanso no era un final, sino un recordatorio de que la vida, en su plenitud, necesita un momento para la reflexión, para la gratitud, para la contemplación de la belleza de la existencia. Epílogo. La magnificencia de la creación. La narrativa de la creación no es solo una historia de cómo surgió el mundo. Es un poema épico, una sinfonía de la palabra, un acto de amor inmenso. Es el relato de un creador que con su voz dio vida a todo lo que existe. Desde las galaxias más lejanas hasta la brizna de hierba más pequeña, todo es un testimonio de un poder y una sabiduría inmensos. Es la historia de un universo que fue creado no por casualidad, sino con un propósito y una intención. Y en el centro de todo, el hombre y la mujer, la corona de la creación, la única criatura capaz de reflexionar sobre la belleza de todo lo que la rodea. Y cada vez que miramos el cielo estrellado, cada vez que nos maravillamos con el mar, cada vez que nos conmovemos con la belleza de una flor, estamos, sin saberlo, repitiendo la primera historia, el canto eterno de la creación que una vez resonó en el vacío y le dio vida a todo.